Entonces voy a compartir la pantalla ahora sí de la presentación y voy a quitar mi cámara. Y esto es transcavaciones formativas que, pues como les compartía, es un ejercicio de investigación teórico-práctica para hacer la propuesta académica a la Esmeralda en específico de este ejercicio. Tuve la asesoría de dos personajes que aportaron sus saberes, su conocimiento a este ejercicio, que es la licenciada Isabel Contreras, que fue mi asesora interna por parte de la Esmeralda, del maestro Alejandro Sánchez Vigil, que es profesor de la Maestría de Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad en la Universidad Veracruzana. Y me gustaría comenzar platicándoles, presentándoles estas palabras claves de la tesis. Normalmente el uso, el ejercicio de proponer palabras claves es para artículos académicos. En este caso no es un artículo académico, sino una presentación, pero sí se corresponde con un artículo que también está por publicarse próximamente en la revista Exotopías del Centro Nacional de las Artes. Y cuando llegue el momento, pues se los voy a compartir para que ustedes lo puedan disponer de él. Entonces, las palabras son transdisciplinaridad, dispositivo, investigación basada en artes o ABR, descolonización, y las últimas tres palabras están en azul para diferenciarlas por su carácter un poquito hibridado, un poquito ficticio, son palabras un poco hechizas, digamos, que son transcavaciones, que es el título del proyecto de investigación en el que me basé. Artropología, que es en realidad el título del libro de José Miguel González Casanova, que se llama así Artropología, y donde yo participo con un artículo también. Y epistética, que es una palabra que al final de la presentación voy a leer en su significado. Continuando, me gustaría presentarles a ustedes la definición de lo que es disciplina, dado que vamos a hablar de transdisciplina, pues no está de más comenzar con un intento de definir lo que es disciplina. Entonces, para ello nos vamos a algo más así como de diccionario que dice instrumento, generalmente de cáñamo, con varios ramales que acaban en nudos, que se usaba para azotar a una persona o que penitentes y religiosos usan para mortificarse. Aquí vemos la imagen de una disciplina. A este punto probablemente ustedes lleguen a la confusión de, caray, pues yo pensé que lo disciplinario, la disciplina, se refería a otra cosa. Y bueno, pues efectivamente lo que estoy haciendo es un juego de palabras para recordar pues esta otra acepción del sentido de lo disciplinario, ¿verdad? Que parte justamente del rigor, del dolor, de pues un poco del sacrificio, eh, de la vigilancia constante de los aparatos sistémicos del Estado. Ya estoy entrando en materia de Foucaultiana, con su vigilar y castigar, y específicamente el tema de los cuerpos dóciles, donde Foucault nos habla pues ya en este sentido del panopticón, de la vigilancia sistémica, de los aparatos donde somos justamente objeto de esa vigilancia, como hospitales, escuelas, en fin, desde luego cárceles. Entonces hace Foucault todo este ejercicio eh, de pues, teorización sobre cómo concebir estos aparatos de vigilancia y de castigo. Claro,
en realidad tampoco es este el aspecto disciplinario al que me quisiera yo referir. Yo creo que ustedes, y también mi intención era referirme a lo disciplinario en términos de la separación del conocimiento por campos afines. Entonces, a eso vamos. Simplemente quería yo también, con este pequeño cuadro, hacer una aclaración de las distintas prefijos que preceden a la palabra disciplinar en el campo de lo didáctico, por ejemplo, ¿no? Y pues tenemos en este caso lo multi, poli, lo inter, lo in y lo trans. Los prefijos pluri y multi se refieren a cantidades, entonces ahí entendemos varios o muchos. El prefijo inter alude a relaciones recíprocas, o sea, actividades de cooperación, de interdependencia, de intercambio e interpenetración. La pluridisciplinariedad concierne al estudio de un objeto de la disciplina por varias disciplinas a la vez. Y la transdisciplinariedad, que eso sí es otra cosa, precisamente por eso lo traigo a colación aquí como algo distinto, nos dice Basarab Nicolescu que es una actitud que implica un cambio espiritual equivalente a una conversión del alma. Así de intenso lo ve Nicolescu y francamente una vez que se empieza uno a adentrar en estos territorios también se convida de este entusiasmo del conocimiento así amplísimo. Dice Nicolescu también que la transdisciplina es diferente, dado que su finalidad es la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Y eso no lo vemos ni en lo multi, ni en lo poli, ni lo inter, ni en lo in, solamente en lo trans. Otro de los pilares extraordinarios de la teorización sobre la transdisciplina es Edgar Morin, además de Nicolescu, quien nos trae la idea del pensamiento complejo. Entonces, ya desde los años 70 hay una primer convención, una primer junta de estos teóricos de la pedagogía, pero también de otros campos de la ciencia como la física cuántica en el caso de Nicolescu o de Freire, también pedagogo. En el primer Congreso Mundial de la Transdisciplina, que fue en Portugal en 1994, ya se asienta, digamos, por primera vez una concepción más genérica, más clara de cómo teorizar y cómo concebir a la transdisciplina. Y Morán, en su pensamiento complejo, nos dicen por ahí en un momento para seguir refiriéndonos a la idea de lo disciplinario. El objeto de la disciplina será entonces percibido como una cosa en sí. Las relaciones y solidaridades de este objeto con otros, tratados por otras disciplinas, serán dejadas de lado, así como también las ligazones y solidaridades con el universo del cual el objeto es parte. Quiere decir que pues efectivamente las disciplinas separan, aíslan, mantienen de lado las ligazones y solidaridades que podemos mantener con el universo general del conocimiento. Y esto es parte de su pensamiento complejo, que es una serie de libros realmente, para hacer honor a su título, realmente complejos. Y pues bueno, eso no podríamos abundar demasiado en ese campo y quisiera yo irme acercando a una propuesta personal, pero al mismo tiempo grupal eh, de campos compartidos entre la arqueología y las artes contemporáneas, que se llama transcavaciones. Este ejercicio todavía se mantiene
digamos, en vigencia, aunque pues desde la pandemia hemos tenido que suspender las investigaciones de campo que consistían, ya van a ver ustedes algunas de ellas, pues en pernoctaciones, en traslados para realizar acciones simbólicas en espacios pues que pertenecen a la investigación arqueológica del INAH, Instituto Nacional de Antropología. Entonces, con transcavaciones de 2016, tenemos que la relación entre el arte y la arqueología no es nueva al convivir ambas disciplinas en el ámbito de lo cultural. Sin embargo, durante el siglo XX, la acentuada separación de ciencia y arte trajo consigo la especialización disciplinar y su evolución parcial, pero aisló a los individuos del campo compartido de la investigación empírica, la producción simbólica y el conocimiento universal. Hoy su reencuentro está refrescando las maneras de entender la actividad humana histórica a partir de la experiencia sensible contemporánea, enriqueciendo integralmente los campos fronterizos. Estos campos que pues han estado desatendidos desde la etapa moderna del aislar conocimiento. Eh, Esto pues podemos verlo como algo novedoso desde la perspectiva de lo académico y de lo teórico, pero en realidad pues así es como los seres humanos sabemos y conocemos, con campos no tan aislados y no tan separados de conocimiento. El origen de este proyecto tiene una junta a la que tuve oportunidad de convocar a la mano, a la par del doctor Roberto Junco en las oficinas del INAH de la Subdirección de Arqueología Subacuática en marzo de 2016. Ahí en esta imagen estamos en pues, una de las salas de juntas pues, revisando un muestreo bastante amplio de elementos objetuales encontrados en el fondo, en el lecho subacuático del Nevado de Toluca, que ustedes saben tiene dos cuerpos de agua. Entonces, estos fueron encontrados por buzos que se sumergieron a temperaturas bajo cero para rescatar estos objetos de carácter ritual de origen prehispánico. Y bueno, pues ustedes ven por ahí tal vez algunos profesores conocidos de ustedes como Ilan Lieberman, el maestro de la Torre, y van a ver también a lo largo de la presentación a algunos otros personajes también probablemente conocidos para la comunidad de la Esmeralda. Entonces, pues aquí hablamos de proyectos colaborativos entre estos dos campos que les decía. Eh, Después de esta inicial junta, tuvimos también la integración de una ala desplegada en Jalapa, Veracruz, en la maestría de estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad de la Universidad Veracruzana, que nos ayudó en una junta ahí en el Centro Ecodiálogo a incorporar artistas, pero también investigadores de otras disciplinas científicas, pero también de danza, de cine, de arte sonoro, biólogos, eh, pues todo tipo de científicos de la Universidad Veracruzana. Entonces, entre todos conformamos el inicio de esta propuesta y pues quiero presentarles a la parte de los arqueólogos subacuáticos. Entonces, recuerden digamos, subdivisión de arqueología en el INAH. Básicamente se concentra en el rescate, la preservación de elementos que hablan de nuestro pasado, pero que han estado sumergidos en cuerpos de agua de muy distinta índole, ya sea en el océano, en los océanos de litorales mexicanos, pero también en cuerpos de agua tan minúsculos, tan pequeños como el de Nahualac, que ahorita estoy señalando con el cursor. Esta escena alpina casi de bosque de altura es en las laderas del Iztaccíhuatl,
donde existe un pequeño cuerpo de agua que justamente yo ahorita estoy investigando como ilustrador, como dibujante de Lina para tratar de imaginar cómo pudo haber sido el ritual, digamos, chamánico nahual que se efectuaba ahí en este cuerpo de agua que es artificial que crearon indígenas para, pues por un lado probablemente agradecer y para otro solicitar la caída de agua y las aguas que se escurren, que emanan de los glaciares del volcán hacia la Ciudad de México, pero también hacia el Valle de Chalco y toda esa región. Bueno, no me extiendo más. Aquí son muy distintas fotografías de distintos sitios arqueológicos. Aquí está Salvador Estrada, que es osteólogo. Pamela Lara, que es especialista en rituales en cuerpos de agua. Está Roberto Junco, que es el director de esta área, con quien he tenido pues este intercambio dialéctico desde inicio del proyecto. Aquí arriba en esta foto, por ejemplo, está él en Baja California Sur, cerca de Los Cabos, en una zona de dunas donde pues ellos encontraron, gracias al reporte de turistas, teselas y vestigios cerámicos de China. Esto pues correspondió seguramente a un naufragio que una de las famosas naos de la China, o ¿cómo le llamaban también? El galeón de Manila, se estrellaron seguramente por ahí en el litoral del Mar de Cortés. Aquí abajo es una escena de Acapulco, que todos casi conocemos el Acapulco turístico, pero poco conocemos del Acapulco vinculado a las Filipinas, eh, en este trayecto de la nao. Bueno, ya les he presentado a los colegas del proyecto desde el lado arqueológico y aquí pues las escenas, las fotografías de uno de los primeros ejercicios de interacción en el pueblo de San Miguel Sinacantepec, Estado de México, donde la artista Lorena Orozco, que fue compañera mía, compañera de nosotros del grupo 19 concreto desde hace muchos años, ella propuso una dinámica que se llevó por varios meses, casi podría decir que un año entero, en su procedimiento. La primera etapa del procedimiento fue en lo alto del centro ceremonial de Teotenango, en una pernoctación que tuvimos en el sitio arqueológico de Teotenango, donde ella nos pidió que nos anotáramos una palabra en el brazo. Con esa palabra me voy a ir muy rápido porque es extensísimo. Finalmente se generaron frases, oraciones, se recortaron esas oraciones y finalmente se terminó plasmando, planteando, sembrando estas frases escritas en distintos muros, banquetas, paredes del pueblo de Sinacantepec, donde Elina tiene también varios proyectos. Entonces vemos, por ejemplo, que la gente, afortunadamente de una manera natural, se integró a la dinámica al vernos pegar estos stickers, estos engomados. Aquí vamos al arqueólogo Roberto Junco. La gente empezó como con curiosidad y con duda a decir, ¿y esto por qué es? ¿Para qué es? Ah, pues son frases poéticas. Si quieres ayudarnos a pegarlas, pues toma tú unas cuantas, y empezamos a darle a la gente, y la gente pegó en sus ventanas, en sus tortillerías, en las defensas de los autos, esta que se convirtió en una intervención de pueblo, de la cual no puedo abundar mucho más ahorita porque sería larguísimo, pero fue una primera experiencia muy interesante que dejó conocimiento, yo digo, activo y vivo para arqueólogos, pero también para artistas. Un segundo, probablemente tercer encuentro lo tuvimos en Jalapa, Veracruz, que fue cuando ya se integraron los compañeros de la Universidad Veracruzana, de la maestría en estudios transdisciplinarios, quienes aportaron mucho conocimiento teórico
en el sentido de lo que es la transdisciplina. Es decir, gente como Basarab Nicolescu ha estado ahí en las aulas, en el diálogo con estos compañeros que ustedes ven ahí eh, personalmente. O sea que es conocimiento vivo el que estamos recibiendo directo de primerísima mano de lo que es la transdisciplina. Entonces, bueno, esta vez en Chiltoyac nos reunimos en el SECOM, que pues es un centro de comunitario de artes y oficios allá en Chiltoyac. Y pues este pueblo de Chiltoyac está a las faldas de este cerrito, que la gente pues le dice el cerro, pero en realidad no es un cerro, es una pirámide prehispánica, totonaca probablemente, que ustedes pueden ver en este corte natural que se hizo por la erosión, por la propia naturaleza, por los deslaves. En este corte pues podemos ver la estratigrafía de las rocas acumuladas, las que nos dan la noción, la claridad de que se trata de un basamento artificial hecho por la mano humana. Eh, entonces, en estas juntas, en estas investigaciones de campo, pues llegamos a múltiples dinámicas y acciones en las que, por ejemplo, eh, pues yo pregunté a la gente de la comunidad del SECOM, es gente, sobre todo mujeres, son mujeres que se dedican a la artesanía de la cerámica, que pues es una artesanía de herencia totonaca, exactamente del mismo territorio donde ellas viven ahora y donde hacen lo mismo que hacían sus ancestros y ancestras hace cientos y miles de años, pero que tienen poco vínculo, bueno, cada vez más porque la universidad tiene ahí un ejercicio muy interesante con esta comunidad, pero están teniendo como más vínculo más conciencia de sus vínculos ancestrales. Entonces, para enfatizar un poco eso, hicimos el ejercicio de intercambio de saberes en el que yo les preguntaba, porque me dio mucha curiosidad ver que había esta curiosidad de cuál es el tesoro que esconde nuestro cerro, ¿no? Entonces ellos nos referían que había oculto en el cerro un tesoro. Esto es no nada más privativo de este centro eh, arqueológico, sino de casi todas las comunidades aledañas a los centros arqueológicos tienen esta conciencia curiosa de que hay un tesoro escondido, pero normalmente lo ven, lo conciben, lo imaginan como un tesoro así, tal cual, ¿no? De doblones, de monedas, de oro, de valor económico. Este, Haciendo un poquito más el ejercicio introspectivo, yo les preguntaba que trataran de imaginar qué tesoro estaba realmente escondido en esa pirámide y que lo dibujaran. Entonces, a partir de sus dibujos hicimos posteriormente un recorrido al Museo de Antropología de Jalapa, que pues en mi opinión es el segundo más importante del país, el que tiene vestigios más eh, ricos, interesantes culturalmente. Y cada quien posó con su dibujo en lo que encontró en el museo en su recorrido como comparecido, con una vinculación o semejanza a lo que había dibujado. Y dentro de eso hay unos con una gran semejanza, curiosamente. Eh, pues este fue uno de los ejercicios. Después enterramos en el patio del Museo de Antropología de manera subrepticia, sin que las autoridades del museo nos vieran, enterramos una cápsula de tiempo donde la gente del SECOM dejó un vestigio para el futuro dentro del museo también como gente de Chiltoyac. Y les decía, bueno, decíamos juntos que pues por qué solo se venera y se preserva y se muestra en vitrinas, pues las artesanías del pasado y no las artesanías del hoy, que están hechas por las manos de la misma gente que corre sangre en sus venas de la misma origen étnico. Eh,
Tuvimos después un segundo encuentro. Yo creo que con este me voy a ir más rápido porque si no me voy a extender demasiado, pero este encuentro le llamamos Pensar con las manos y pusimos a artistas del lado izquierdo, a arqueólogos del lado derecho de la mesa de trabajo de Lina para trabajar con barro y dialogar y reflexionar sobre temas diversos de nuestros campos compartidos, pero mientras charlábamos, estábamos modelando el barro que finalmente se puso a cocer en la Esmeralda gracias al maestro Rubén Durán y Martín Álvarez, que son profesores de cerámica de ustedes. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen de abajo las manos de Pamela, que como arqueóloga pues ha estudiado y ha descubierto y ha encontrado múltiples incensarios, pero ella nunca había tenido la oportunidad de modelar con sus propias manos un incensario. Eh, Aquí están algunas de las piezas ya cosidas, mostradas en vitrina en la exposición general, la primera exposición de transcavaciones que fue en el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa. Hay proyectos también que son paralelos al ejercicio de transcavaciones, es decir, que no surgen como iniciativa propia del proyecto, pero que se incorporan eh, ya sobre la marcha. Este es uno de los casos, el de Tania Jimena y Yolotl Alvarado, que son exalumnos de la Esmeralda, quienes están filmando, probablemente ahorita ya nada más editando una película, creo que va a ser un largometraje, sumamente interesante, ya nos harán saber cuando se dé la premier de la peli. Es un documental sobre un ejercicio que propone Tania Jimena, que ella es de Jalapa, Veracruz, en el que pues ella rescata a través de estos cortes que ustedes ven en estas imágenes preciosas de el pueblo Esquipulas Guayaba en Chiapas. Este pueblo fue sepultado por las cenizas del volcán Chichonal en 1982. Entonces, quiere decir eso que la población más joven, los niños, pues desde luego no conocieron el pueblo original y dónde estaba asentado, y ellos viven a unos escasos metros de donde se permanece el pueblo oculto por las cenizas, sepultado, y pues se refundó, digamos, el pueblo. En ese momento me parece que no hubieron víctimas, no murió nadie porque fueron evacuados, pero el pueblo se tuvo que refundar a unos metros de distancia y pues la gente que vivió ahí ancestralmente pues no, dejó de ver su pueblo y olvidaron literalmente eh, pues de dónde venían, dónde estaba asentado el lugar. Entonces, Tania nos solicita al ejercicio, ella se incorpora a Transcavaciones y solicita el apoyo de arqueólogos para realizar los cortes estratigráficos que aquí ustedes ven, nos permiten ver distintos niveles de tierra y también de ceniza que sepultaron al pueblo. Ahí al fondo, hasta abajo, se encuentra lo que ven ustedes en la imagen de la izquierda, que es pues parte del atrio de la iglesia, de la catedral, pues, de este pueblo que había estado sepultada hasta el momento que se excava. Y eso, pues, Tania, desde luego, le da una serie de connotaciones de conciencia, de ubicación, de temporalidad, de espacialidad, de ligazón con su pasado al pueblo, que finalmente tiene, gracias a esto, manera de recuperar memoria y origen. Tenemos otro ejercicio ya propiamente de la práctica de transcavaciones que también se va a traducir más adelante, ustedes van a ver en un dispositivo transdisciplinario, que es esta propuesta del maestro Roberto de la Torre. Él, él propone revivir como el periplo que se llevó a cabo por parte de la cultura olmeca
eh, llevando rocas desde las canteras eh, medianamente cercanas, pero en realidad alejadas a la zona, por ejemplo, de la Venta en Tabasco, o pues de otros centros ceremoniales olmecas que pues en realidad tienen sustrato de barro, que son lodazales, que son pues otro tipo de ecosistemas donde no hay rocas de, o monolitos de gran tamaño, como donde se labraron las cabezas. Entonces, pues vamos con una camioneta de alquiler a tratar de recopilar 365 rocas que equivalen a los 365 nichos de la fachada posterior del Museo de Antropología, que es una obra, por cierto, arquitectónica extraordinaria, muy bella, que desde luego rinde homenaje a distintos templos, eh, seguramente el de Tajín como uno de los principales que tienen configuración de nicho. Un traguito de café. Y bueno, pues Roberto lo que se propone es que sean los niños de los talleres sabatinos y dominicales que ya tiene establecido el museo, que se llama Los Amigos del Max, pues, perdón, Los Cuates del Max, se llama, pues, a, gracias a la ayuda del arqueólogo jalapeño Filippo Richard, pues los niños reciben un curso, un taller participativo en el que cada niño tiene que encontrar en el jardín del museo su piedra. O sea, encontrar su piedra es un acto también como casi mágico, como de iniciación, como de ritual. Y después de encontrarla, pues catalogarla, pesarla, medirla, etiquetarla, como si fuera un objeto de vestigio realmente arqueológico. Y entonces ellos, gracias a la instrucción del maestro Richard, pues sacan herramienta de uso arqueológico, desde brújulas y todo tipo de básculas, mediciones, elaboran fosas de sondeo, excavaciones para catalogar sus propias piedras, y al término de esto, pues ya ubican un nicho donde colocar su piedra. Roberto, que es un poco obsesivo, perdón, en términos de la composición estética, ha pedido y ha supervisado de que no haya, eh, vamos a decir, simetría en la colocación de las piedras en los nichos, que esa sería pues como la natural inclinación que casi todos tendríamos a la hora de poner una piedra en cada nicho, pero él dice no. Yo quiero de que unos espacios queden vacíos y en otros queden con 2 piedras, en otros con 3 piedras, y nunca, por favor, vayan a poner una piedra al centro del nicho. Entonces, eso genera unos ritmos realmente muy estéticamente muy bellos, muy interesantes en la fachada del museo. Ya no me extiendo más, pero pues la verdad es que fue un logro también en varios sentidos, hasta con los permisos para con el museo. Después, pues bueno, viene nuestra primera muestra del proyecto ahí en las salas del Museo de Antropología de Jalapa, y pues vemos a eh, arqueólogos convertidos en artistas, a artistas convertidos en arqueólogos. Vemos, por ejemplo, del lado izquierdo una instalación con la ropa oficial de investigador de Salvador, que hace aquí un ejercicio con su ropa, con sus botas, con su mascarilla. Vemos también piezas de barro que pues fueron generadas por este taller improvisado de cerámica, eh, tomando como referencia algunos de los elementos de la investigación arqueológica rescatadas en Nevado de Toluca. En fin, son varias piezas. Debo remontarme a un ejercicio original en el que, estando ahí en la pernoctación de medianoche en el en el centro ceremonial de Teotinango, en el Estado de México, a la luz
no de la fogata, sino de la tablet que llevaba yo, pues me propuse hipnotizar a artistas para que ellos se asumieran como artistas, se asumieran como arqueólogos y a los arqueólogos se asumieran como artistas. Entonces, este, preparé un efecto de luces estroboscópicas y también un sonido binaural mediante el cual les induje a esta hipnosis colectiva. Desde luego, estoy refiriéndolo de manera irónica, un poquito sarcástica, pero a través de ese divertimento, de ese juego, nos dimos el lujo, pues, la libertad de asumirnos en el campo del contrario. Y bueno, por ejemplo, una de las prácticas escénicas que se llevaron a cabo en el teatro, en el foro del museo, es esta que me provoca gran eh, regocijo recordar, porque son de esos momentos en el que sabes que está pasando algo valioso, aunque no entiendes, no sabes bien todavía qué es o cómo considerarlo, cómo medirlo, como suele ocurrir justamente con la transdisciplina. Como no corresponde a un campo específico, es también así de diluida, de amplia, de extensa su valor epistémico. Este ejercicio se llama ritos para un mito y consiste en la siguiente metodología, en la siguiente dinámica. Un arqueólogo sube a escena, sube al escenario, y entonces al oído le narra a un dibujante, que puede ser en este caso el maestro Ilan Lieberman, que está aquí sentado, a la tablet, le narra un elemento arqueológico, ya sea un objeto, ya sea un espacio, ya sea una cueva subacuática o, o una anécdota que no está documentada, que no está datada, que no está en registros, pues le narra le describe este objeto, esta circunstancia. Entonces, el maestro Ilan lo dibuja sin decir palabra alguna y mientras lo está dibujando, pues un ensamble musical sonoro, de experimentación sonora, electrónica, a cargo de Víctor Martínez, que ellos se llaman Post Caput, pues ejecutan la música en tiempo real, instantáneamente de lo que se está viendo en dibujo y en este caso también un dueto de bailarinas o de artistas de performance, artistas del cuerpo, que son Denise Cárdenas de Jalapa y Galia Ibenshut, artista de performance, para ejecutar su performance en tiempo real en vivo en el escenario. Entonces hay una cadena de acontecimientos. Aquí no sé si alcanzan a ver del lado izquierdo, está un historiador de Lina que se llama Eduardo Soto, está tocando la flauta también. Entonces tenemos aquí una especie de opereta extrañísima en tiempo real en la que se da lo que nosotros llamamos un acto de investigación en vivo, escénica. Y no es un espectáculo, no es un espectáculo público que esté hecho para entretener o divertir a la gente, sino que simplemente se está consagrando un ejercicio, decimos nosotros, de investigación en tiempo real, apelando a valores subjetivos como la estética, como el arte, para tratar de interpretar y de dilucidar cosas, elementos del saber. Bueno, pues eh, hubieron otras experiencias ya más, un poquito más recientes. Esta que les comparto ahora en pantalla es un coloquio que se dio en torno a la figura de Hernán Cortés en la celebración que se da pues, de los 500 años de la fundación de la Ciudad de México y del encuentro cultural que se da pues, entre españoles y pueblos originarios de Mesoamérica. Entonces, pues tuvimos un gran privilegio, múltiple privilegio. Uno de ellos es que nos presentara el doctor Eduardo Matos Moctezuma y en este coloquio el segundo privilegio pues es estar donde estábamos. Ustedes ven este ejemplo barroco extraordinario del retablo
de pues este templo de Tepozotlán, donde está el Museo Nacional del Virreinato, y pues es el templo de San Francisco Javier, ahí en Tepoztlán. Si no lo conocen, invito casi obligadamente a que lo conozcan. Está cerca de la Ciudad de México. Y bueno, en realidad es Ciudad de México, creo, está pues justo en los linderos de la Ciudad de México y del Estado de México. Em, pues tuvimos ese privilegio y además es muy cuidado ese espacio de retablo como para las cuestiones escénicas que en realidad no se suelen presentar ahí, salvo este caso. Y pues tenemos básicamente, por ejemplo, esta pieza musical es la presentación de una teoría investigativa del guitarrista de flamenco Gerardo Matamoros, que está aquí interpretando la guitarra. De fondo vemos a René Flores, baterista, que está tocando las percusiones. Pero bueno, en la investigación que hace Gerardo y que incluso presentó en España, eh, donde no fue nada bien recibida su investigación porque él pretende demostrar que el flamenco como figura hibridada musical debe mucho a México, es decir, al, al México novohispano, su origen híbrido. Entonces, pues dice Matamoros que españoles del siglo XVI, al traer instrumentos musicales, liras y otras cuerdas, pues son retomadas por indígenas, se hibrida aquí, se fusiona y hay un regreso a España ya hibridado eh, que permite la consolidación del flamenco como lo conocemos después. La bailarina, la bailaora más bien, Pilar Macías, está aquí interpretando las castañas, las castañuelas, y ella es profesora del CENART en la Escuela Nacional de Danza. Pero aquí tuvimos también el privilegio de contar con esta. Ella también es teórica, ella también es investigadora de lenguajes de la danza. Y bueno, pues pudimos consolidar este ejercicio. Mientras yo estaba ilustrando en tiempo real ante la pantalla, aquí ven mi dibujo a la tablet de esta pieza que en realidad es una bulería. Y en los metales, en los instrumentos de metal, tenemos a dos arqueólogos de Lina, Israel, eh, perdón, es José Guzmán a la flauta y Eduardo Soto en el saxofón. Es decir, que hay una melcocha ahí súper rica de saberes, de conocimientos que se ponen en fusión de un ejercicio escénico. Bueno, a este punto más o menos ya planteé las generalidades del proyecto Transcavaciones y me gustaría que ustedes vean que hay un campo teórico investigado que sustenta eso que estoy planteando. Entonces, podemos en este mapa conceptual tener la referencia de cómo llego a la noción de dispositivo transdisciplinario. Bueno, entonces, primero hay que tratar de dilucidar la idea de dispositivo y después lo de transdisciplinario. Entonces, en el definir la idea de dispositivo, la noción, pues me acerco primeramente a Foucault y del cual puedo rescatar la idea sistémica de dispositivo y su pertenencia a la naturaleza de red, es decir, las vinculaciones, las conexiones, que pues en el caso de Foucault todo lo aterrizaba en términos de represión, de observación, de vigilancia, pero él me gusta destacar la idea de la naturaleza de red o sistémica. Después llego a la noción de Deleuze, de la cual puedo rescatar la idea de máquina para hacer ver y hacer hablar. Esto me gustó mucho porque finalmente es lo que hacemos
nosotros desde el enfoque de lo estético, convertirnos en algunos de los performances que hicimos, pues en máquinas justo para hacer ver la memoria, el pasado, y también para hacer hablar a ese pasado. Giorgio Agamben, filósofo italiano, es de quien me parece que rescato lo más jugoso de la noción de dispositivo, y él me trae la idea de juego y la dicotomía de lo sagrado y lo profano. Es muy extensa el territorio como para abundar ahorita sobre él, pero pensemos exclusivamente en la idea del juego como para llevárnosla, ya que va a aflorar más adelante. La vimos ya, la idea de juego, con el ejercicio de Víctor Martínez en Cantona, Puebla, con esa primera imagen que ustedes vieron de transcavaciones, donde está el equipo a los pies de una pirámide. En realidad lo que estamos haciendo ahí es la activación de un juego adaptado prehispánico. El juego se llama Patoli, pero nosotros hicimos, gracias a Víctor Martínez, la readaptación del juego Patoli a lo que él llamó Cosmódromo Patoli, que es un ejercicio de sonido. No puedo abundar en este momento en qué consistió, pero lo que nos quedamos fue con una videoinstalación sonora que rescata el resultado del conocimiento del sonido que se extrajo en esa experiencia. Luego llegamos a el problema de la transdisciplina, y aquí me gusta separar los dos campos, el de Basarab Nicolescu por un lado y el de Edgar Morin por otro lado, que nos habla de la complejidad. Eh, Hay otros áreas de conocimiento incorporadas, como el de la arqueología cognitiva de Rinfrew, el de la investigación basada en artes, que tanto Sullivan como Hernández Hernández, españoles ambos, eh, aportan a justificar y teorizar cómo es posible que lo que hagamos nosotros eh, entre dentro de una eh, investigación válida que está basada en artes. Hay investigaciones sobre el arte, pero en este caso es investigación basada en artes. Y el último elemento es el de la decolonización o descolonización, y me baso muy profusamente en Bonfil Batalla, y aunque él no es un teórico de la descolonización, su conocimiento ha ayudado tremendamente a consolidar un pensamiento de los vencidos, o más bien una perspectiva, un enfoque de conocimiento de culturas originarias desde la perspectiva de ellos, de los vencidos, y no de los victoriosos, como en el relato de las narraciones, eh, pues de los victoriosos, como Cortés, como Colón, como Bernal Díaz del Castillo. Y pues desde luego Enrique Dussel, importante teórico al respecto. Bueno, me gustaría compartirles a este punto algo que es un ejercicio ya trasladado a el taller de clases, el taller de intercambios de saberes, en el que se ha convertido en algún tiempo prepandémico, eh, pues el taller de producción, y que de alguna manera nosotros vamos a seguir retomando. Desgraciadamente no con la presencialidad en un primer momento, pero me gustaría que consideraran ustedes este antecedente. Es un ejemplo de una experiencia extraída del territorio de la arqueología, de la investigación arqueológica. Ese ejercicio se llama recorrido de superficie. Consiste en que los arqueólogos se ponen en una línea para peinar un área, para peinar una zona. Esa línea puede ser tan larga como cantidad de arqueólogos haya en disponible, y pues entre más haya, pues más grande el territorio que pueden peinar. Los arqueólogos se paran con una disposición de separación a lo largo de sus brazos extendidos para marcar su propio espacio de inspección al piso. Entonces en ese momento bajan la vista
y arrancan la caminata todos a la misma velocidad, van peinando en paralelo una zona. Ahí estamos, están tres compañeros esmeraldos recorriendo su superficie del CENART, levantando y guardándose en los bolsillos objetos que consideren de interés para ser analizados posteriormente. Y luego los categorizamos en tres columnas. Es importante aquí notar la diferencia de estas tres maneras de observar y de describir el mismo objeto. La primera columna es la descripción cuantitativa. El caso que escogí es de una compañera que se llama Luz, y Luz nos dice de este objeto que ustedes ven la fotografía aquí al lado derecho, que es este manojito de hojas. Dice: hojas alargadas de 3 lenguas se desprenden de una rama, todo en color verde opaco, textura áspera o seca. En, en una columna intermedia viene la descripción cualitativa y ella misma dice sobre el mismo objeto: seco, demasiado seco. Uno de los elementos que se diluyen en el cuerpo a la hora de morir es el agua. Y una tercera columna corresponde a lo que hemos convenido en ejercitar, que es una especie de haiku o poema mínimo, que dice así: sonido sordo del quiebre de tu estructura, será el último rastro de tu existencia cuando el agua abandone tu cuerpo. Entonces vemos cómo un mismo alumno investigador se puede dar el lujo de ser poeta, investigador, catalogador, archivador de un mismo elemento, pero que ese mismo elemento puede ser contemplado y estudiado desde muy distintos enfoques. Otra práctica también de taller presencial fue cuando hicimos el ejercicio de la práctica que ustedes vieron antes, la de mitos para un rito, o más bien ritos para un mito, pero aquí es digamos, ejercicio o ensayo con alumnos. Entonces, pues ahí está Víctor Martínez narrando al oído de un compañero una escena, el compañero la interpreta a nivel performance, el otro compañero dibuja en la tablet, en fin, es un ensayito que nos permitió tener una primer práctica de cómo íbamos eventualmente a llevar a cabo en escena el ejercicio que se convirtió, y aquí vemos la invitación, pues en el ejercicio eh, de transcavaciones escénico. Después, pues bueno, hay elementos, en este no voy a abundar mucho porque es como ya el comparativo de la práctica situada de la propuesta, es decir, cómo se trasladó al, cómo se convirtió este dispositivo transdisciplinario o dispositivo transcavador, cómo se convirtió en una herramienta didáctica que me permitió ayuda para dar mi taller, mis talleres. Entonces, en este traslado ya no voy a abundar mucho en estos 3 puntos que vienen aquí descritos, pero el último de los puntos es el fancinocico. O sea, todo investigador tiene un ejercicio final de publicación. Y en este acto de publicar, nosotros hacemos la diferencia en el campo que nos corresponde de las artes al ejercicio de difundir, pero por eso hacía yo desde la vez pasada la separación entre difundir y divulgar. Aquí se hibridan nuevamente y podemos tener, propongo yo, el fanzinocico pues como esta especie de gaceta universitaria o de elemento de difusión o divulgación científico-artística para nuestros productos de investigación que sean compartidos. Sobre esto, me gustaría nada más leer el primero de los párrafos de la descripción de los psicofanzines. Perdón. El libro es desde tiempos de Gutenberg la unidad de transmisión de conocimiento escrito por excelencia. En sus distintas formas, periódicos, revistas o fanzines,
por frecuencia, tamaño o economía, mantiene tanto para políticos como intelectuales y académicos su poder simbólico de aparato de manifestación para la preservación de ideas. Incluso en la era digital postpandémica, lo que sí ha cambiado es la accesibilidad del control sobre la herramienta. Publicar, o más bien autopublicar, se ha convertido en una extraordinaria posibilidad pese a su escasa implementación didáctica por parte del sistema educativo, que perpetúa solo el consumo de contenidos por parte de los estudiantes, más no su producción, ¿no? Entonces, vemos que se contempla al alumno como un recipiente vacío que hay que llenar a como de lugar, entonces le vamos a dar un bonche de libros para que se llene con esos libros, pero pues jamás le decimos ni le damos la oportunidad de construir sus propias herramientas de conocimiento y mucho menos se siente el alumno capaz o capacitado a construir y generar libros. Pero ¿cómo fomentar la práctica temprana de difundir para las artes o divulgar para las ciencias si no se concibe siquiera esa posibilidad? El juego editorial se trata de organizar y compartir evidencias, pero también de confrontar verdades al juicio del otro. Mismo juego que por fortuna se hace cada semestre más habitual para las distintas materias de nuestra escuela. Afortunadamente ya no es el hocico fanzine el único pues organismo tipo revista que está circulando. Y bueno, creo que ya nos estamos acercando al final de la presentación. Aquí tengo un cuadro sinóptico que en realidad casi este cuadro sinóptico concreta los alcances de la propuesta de dispositivo transdisciplinario, pero va a ser difícil de tener una cabal comprensión del mismo porque pues no abundé mucho sobre los distintos, sobre los 8 elementos de la propuesta, ¿no? Que son juego Patoli, que es el que les comenté de Víctor Martínez, piedras científicas, que es el que propuso Roberto de la Torre, imagina tesoros, que es el que yo propuse en Chiltoyac, poesía contextual, que es el que propuso Lorena, que luego llevamos al pueblito del Estado de México, de Signacantepec, el de teléfono descompuesto, que es la escenificación de ritos para un mito, el de derivas creativas, que son, ese no se los compartí, pero son unas consignas para recorrer Cantona, el sitio arqueológico, peinar la zona, que más o menos por ahí ya les dije de qué va la cosa, y hocicofanzine, que es el ejercicio de divulgar un hallazgo. Entonces, mediante este cuadro yo puedo ver si lo que quiero es apelar al otro o buscar integración, pues el juego Patoli me funciona. No para acudir a ese ejercicio literalmente, sino a la metáfora que ese juego me trajo como para llevar a la práctica un juego equivalente, ¿no? Si lo que quiero es, por ejemplo, buscar la integración nada más, tenemos el de derivas creativas. Si lo que quiero es apelar al otro o despertar al investigador, pues está peinar la zona, divulgar un hallazgo, eh, podría ser idóneo para despertar al investigador o para apelar al otro también. En fin, estas premisas formativas son un poco también ya como la propuesta a nivel manifiesto. Esta sí me gustaría leerlas literal porque creo que consolidan bien cada una por sí misma los paradigmas resultantes del trabajo teórico. Entonces, vienen como reflexión en forma de premisas formativas transcavadoras. Les leo la primera y dice: buscamos conocer, como manifestación indagadora de nuestra esencia inquisitiva humana, y consideramos al arte como el procedimiento posible. 2. El acto de conocer es una forma de resistencia y se conquista mediante la secuencia de experimentar, reflexionar, compartir.
3. Los saberes cobran nuevo sentido y trascienden al compartirse y contrastarse por medio de metodologías ajenas a su origen disciplinario. 4. Producción y obra no son metas, sino efectos de una intersubjetividad activa en la que el entendimiento se da en distintos niveles de conciencia. 5. El juego puede ser la metáfora original del conocimiento nuevo y activa dos ciclos: la enseñanza-aprendizaje y la creación-interpretación. Y 6. La felicidad es una búsqueda incierta y continua, alentada por una educación continua también, que se practica conviviendo con la inestabilidad y la indisciplina, ¿no? Estos dos elementos últimos son inciertos y por lo mismo tienen esa virtud de lo incierto, la inestabilidad y la indisciplina. Sobre la indisciplina, que me gusta mucho sobre palabra, me gustaría leerles por aquí algo que escribí, porque es como contemplarla, más que nada como una aplicación de la transdisciplina a las ciencias sociales, tomando el prefijo in en un triple sentido, como entrar desde una disciplina en otra, o como poner otra disciplina en aquella desde la que se parte, y como negación de los paradigmas de cada disciplina cuando ello fuere indispensable. Y bueno, pues esta cita que dice complejidad e indisciplina cuando la epistemología se cruza con la práctica del Percio Enrique en pensamiento latinoamericano y alternativo del CECIES. Bueno, pues esta es la última parte. Viene un colofón de esta presentación que ya no recordaba, porque es un ejercicio ya más bien reciente y sin ser propiamente de transcavaciones en origen, es decir, no parte de transcavaciones, pero parte de alguien que se integra desde, viendo transcavaciones desde afuera, y yo por eso lo integré aquí, porque lo considero un logro de integración. Hubo alguien afuera que fue la bailarina Olivia Luna, que vio en el equipo de investigación de transcavaciones la posibilidad de fortalecer su propuesta dancística Naya para convertirla en algo más allá que una representación escénica dancística. Entonces, bueno, Olivia lo que hizo fue pues, leer probablemente en una nota de prensa lo que se estaba descubriendo en ese momento, hace un año, un par de años, que fue el vestigio arqueológico de Naya. Naya era una mujer del Pleistoceno que fue a caer accidentalmente a un hoyo seco, a una fosa profunda. Entonces esta mujer joven, pequeña, delgada, hace 30.000 años se tropezó, se cayó en ese hoyo en el que también la acompañaba fauna del Pleistoceno que cayó en ese mismo hoyo hace 30.000 años, desde tigres dientes de sable hasta antiguos perezosos gigantes y estos mamíferos de talla extraordinaria. Y entonces, pues bueno, vemos en la fotografía la Naya de Olivia y aquí en la izquierda mi ilustración de cómo concibo a la Naya arqueológica según el hallazgo de su osamenta. Entonces, esta osamenta se encuentra por parte de los arqueólogos subacuáticos en un cenote de Yucatán que se llama Hoyo Negro. Claro, la época en la que los cenotes se inundaron con agua fue miles de años posterior a la caída de Naya en este agujero, porque era un agujero seco. Miles de años después se llenó con agua y se conformaron los cenotes que hoy conocemos como tal. Eh, entonces, pues bueno, se acerca Olivia para consulta de nosotros y lo que hacemos es incorporarnos, invitados por ella,
a su ejercicio escénico y delante de su público que va a presenciar la obra dancística, pues hacemos una disertación sobre el personaje de Naya. Eh, pues en un ejercicio ahí frente al público que resultó un poco sorprendido de saberse parte pues de un ejercicio que involucró a arqueólogos y pues todo este equipo que ustedes han visto. Pues ahora sí, por último, el planteamiento de un término que estoy proponiendo, del griego episteme, conocimiento, y también el griego estetike, que es sensación o percepción. La epistética es la rama intermedia de la exploración entre la estética y la epistemología. Su campo fronterizo de estudio se explica gracias a la implementación de metodologías transdisciplinarias de investigación que han cambiado los paradigmas tradicionales del conocimiento separado en especializaciones. Se aboca a entender cómo las expresiones relacionadas al arte inciden gracias a su sentido metafórico y a través de las emociones y sensaciones que generan en la comprensión de conceptos e ideas complejas que de un modo teórico serían difíciles de asimilar. Es decir, atiende el vínculo entre la percepción y la construcción heurística de sentido que ésta produce para constituir saberes. Ustedes saben, y si no, para que lo investiguemos, el campo de la heurística es el que atiende de la creatividad, estudia el campo de lo creativo. Entonces, bueno, esta palabra que según yo no existía, me di a la labor de subirla a Wikipedia, entonces ya se puede consultar como tal. Bueno, pues esto es, y ahora sí ya termina la presentación. Y me gustaría ya a este punto regresar con cámara